Yo como estoy acá en otro planeta, estoy en el planeta Melmac, no estoy sabiendo qué hora es. Ah, mentira. Ya son las 8:35, ya pasamos 5 minutos de las horas 8:30. Así que bueno, esperemos que veamos que sienta Gilda y empezamos. Y después los demás que vayan llegando, vamos viendo qué onda. Tatiana, ¿pudiste hacer algún intento de los ejercicios de ayer? Por esas casualidades, del ejercicio que yo dejé, para que vayan intentando. ¿Tuviste la posibilidad de hacer algún intento, Tatiana? Si me estás escuchando. Y si no me estás escuchando, mala suerte. Hola Gilda, ¿cómo estás? Gilda Flores, de los floristas. No sé si me estás escuchando o no, Gilda. Hola, ¿cómo estás, Gilda? ¿Cómo anda todo? Pero no tiene mucha, digamos, la voz parece como que no estuviera bien, como que, bien, como si fuera que lo hubiera retado, hubiera peleado con alguien. Espero que no, espero que estés bien, che. Espero. Bueno, Antonella, ¿me estás escuchando? Haceme ok si estás escuchando. También por ahí el tema a veces del ok, para ir más rápido, si no, sí, como vos digas, no hay problema. Siempre nos manejemos con las reacciones, el dedo del ok o el dedo de la mano para hacer alguna pregunta, como siempre, para ir rápido, por ahí si aparece algo, ¿no? Y en el caso de bajar la mano, me voy a bajar yo automáticamente la mano. Dejemos ahí sobre la mano. Tatiana, ¿me estás escuchando o no? Me quedé preocupado porque no me respondiste. Parecería que no me está escuchando. A ver, vamos a poner un mensaje. Tatiana, ¿me estás escuchando? Bueno, veremos después. El tema es que vamos a compartir la pantalla. Bueno, ahí estaba recibiendo algunos mensajes. No mensajes, sino de lo que es lo que les había comentado de la admisión para lo que sería la nueva plataforma que estamos armando. Al que dice, profe, se corta mucho. Sí, ese es un problema de la conexión tuya, en este caso, o la mía que está mandando mal. No sé, pero lo raro es porque... ¿Vos, Antonella, me estás escuchando bien? Bueno, entonces es un problema tuyo, Tatiana, que estás teniendo en tu modem o en tu Wi-Fi, algo está pasando, porque si fuera algo generalizado, si fuera mío el problema, ya no se tendría que escuchar en ninguno de los demás, ¿sí? Eso tener en cuenta. Bueno, igual esto como siempre va a quedar grabado para que lo puedan ir trabajando, o lo puedan rever en algún momento. Básicamente lo que voy a comentar es de sistema de control y ya introduciendo o pasando a un tema más complejo con lo que serían los sistemas, teniendo en cuenta que un sistema, habíamos dicho, de que son conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin o un objetivo común. Por ejemplo, si tomamos como sistema algún mecanismo o combinación de mecanismos y sistemas, otros tipos de sistemas técnicos, tenemos sistemas técnicos mecánicos, sistemas técnicos eléctricos o electrónicos, neumáticos, hidráulicos, informáticos, ¿sí? Y en el caso, yo tomo un ejemplo acá, veo rápidamente la bicicleta, que era el ejemplo que tomamos ayer, la bicicleta como un sistema. Sabemos que ese sistema tiene que funcionar
de forma tal de que tenga algún tipo de control. Ahora, ese control puede ser un control que se le llama de bucle abierto o de bucle cerrado, que siempre se va a generar digamos, el circuito de entrada y salida. Ayer habíamos visto que habían elementos de entrada y de salida y un elemento de control. Ese elemento de control va a verificar que lo que está entrando se mantenga según las necesidades que requiera el control, según lo que nosotros, digamos en este caso, generamos algún tipo de mando o generamos algún tipo de dato que nosotros queremos mantener en ese tipo de variable que queremos controlar. En el caso de la huerta, ustedes tienen que controlar la humedad, ¿sí? Tengan en cuenta eso. En el caso de una huerta, estamos tomando el proyecto Huerta Agroecológica. Y la huerta agroecológica, tenemos que ver ahí los dispositivos de control que permitan generar un riego en todos los cultivos de forma automatizada. Ahora, ese sistema de riego va a ser, ya adelantándome a todo, les voy diciendo que eso va a ser un sistema de lazo cerrado. Ya vamos a ver por qué. Y en otros casos hay sistemas de lazos abiertos, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Bueno, ya esto volvemos de nuevo con lo que habíamos visto ayer. Un sistema es un conjunto de elementos o dispositivos que interactúan para cumplir una función determinada. Yo le sumo a esto que tienen todos estos elementos tienen un fin común, interactúan entre sí, pero tienen un fin común, ¿sí? Se comportan como un conjunto, todo en conjunto se comportan como si fueran uno. Y no como un montón de piezas sueltas, eso tengamos en cuenta. También tener o haber situaciones, básicamente acá vemos un pequeño ejemplo que habla al respecto de un automóvil. En este caso hay distintos sistemas que interactúan, sistemas técnicos, fíjense, los neumáticos, hablamos de sistema técnico neumático. La neumática está relacionada, si ustedes ya vieron física, con lo que es el aire, en este caso la presión del aire, como elemento de interés, ¿no? En nuestro caso hay distintas válvulas, distintos conductos que van a llevar el aire. En este caso, básicamente vamos a tener los neumáticos con el aire comprimido y va a permitir o va a generar una cierta... va a ser parte del sistema total que es el automóvil, ¿no? O el vehículo, o el auto. También tenemos que ver, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Como elemento a controlar. En este caso, dentro de lo que sería el circuito hidráulico del auto, el agua es uno de los elementos, además del aceite. También veremos las baterías que van a mandar o van a almacenar la energía eléctrica y van a mandarlo por los distintos circuitos eléctricos que tiene el automóvil para distintas funciones, como el arranque, lo que es el encendido de las luces y también en relación con en este caso también teniendo en cuenta que todos estos sistemas están interrelacionados, el sistema eléctrico tiene que estar relacionado con el sistema hidráulico, por ejemplo, en el caso si el vehículo es de dirección hidráulica. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Algunos otros componentes. Todos estos componentes funcionan en sí en conjunto en el automóvil y si en algún momento falla alguno, lamentablemente, ya sea porque nos quedamos sin presión de aire en los neumáticos, si nos quedamos sin energía eléctrica en la batería o si hay algún tipo de pérdida de agua o de aceite, posiblemente tengamos una situación complicada en lo que es el automóvil, ¿no? Bueno, acá nos dan otro ejemplo más de la cocina, ¿sí? Acá nos dicen, ¿cómo hacemos para supervisar la temperatura del horno para cocinar una torta? Y en este caso, la técnica sería de forma, como dijimos anteriormente, a partir de los tres elementos de control, generando el mando, haciendo una regulación y verificando, regulando la temperatura,
verificando que la torta llegue al punto de cocción y genere, digamos, el ideal para el consumo. Eso lo será a través de la vista, a través del tiempo. Como le digo, tienen que ir regulando la temperatura y el tiempo para lo que es la torta, ¿no? En este caso, que obtengamos un producto final óptimo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? En el caso del ejemplo que acá nos piden cocinar una torta. La regulación del gas, básicamente. Por ejemplo, en el caso de que yo estoy utilizando el gas, tengo que dar paso al gas, tengo que encender la hornalla o donde esté el horno, digamos, donde esté cocinando para que salga el calor. Y eso tengo que, bueno, en el caso del quemador del horno, y buscando una temperatura óptima para la cocción del alimento, en este caso la torta, ¿no? También tenemos en cuenta que hoy por hoy esta evolución va evolucionando también en el tiempo las formas de cocción. Hoy por hoy existe ya no solamente el horno a gas con temperatura, sino por ahí existen los microondas que también controlan un tiempo y controlan la cocción. Entonces, sabiendo qué tiempos aproximados tienen de cocción todos los alimentos, el horno microondas nos permite desvincularnos un poco. Ya automatizamos un poco, no es un sistema automático del todo, el microondas, pero vamos a ver que es un lazo de control abierto, pero no es un lazo de control cerrado, porque no está controlando continuamente. Depende del tipo de alimento, depende de muchas cosas, pero tomando en cuenta que el horno a gas común tenemos que estar constantemente viendo, en el caso del horno microondas, por ahí nos da unas ventajas, ¿no? Bien, todo esto a tener en cuenta para identificar nuevamente los sistemas. Estamos volviendo a ver sistemas y sistemas de control para generar una base para ir a lo que nos importa, que van a ser los lazos de control, en este caso de tipo abierto o cerrado. Fíjense, acá tenemos una situación de lo que habíamos visto anteriormente. Ayer habíamos visto un esquema parecido en donde tenemos una entrada, hay un sistema de control y luego obtenemos una salida con la temperatura. En este caso, partimos de una temperatura que queremos y después la temperatura que este sistema de control nos va a permitir obtener. Hasta ahí creo que se entiende, ¿no? Esto era lo que vimos, o es un repaso general de lo que vimos hasta el momento. También tenemos que tener en cuenta los sistemas manuales y los automáticos, donde los sistemas manuales interviene el hombre y en el automático ya van a haber distintos dispositivos que van a suplantar la presencia humana. Ahora, no significa que no va a haber participación del ser humano, siempre lo va a haber, pero implica ya una diferencia, ¿no? Acá donde da ejemplos de el control manual, en el frenado de un auto, en el encendido y apagado de las luces de una habitación, la operación, bueno, para cocinar, encendiendo las hornallas, control de agua de una canilla. Y ya después nos pasa a ejemplos de sistemas automáticos, en donde ya no necesitamos la presencia del hombre. Heladeras, termotanques, alumbrado público, el piloto de un avión, el piloto automático de un avión, perdón, el equipo de aire acondicionado, ¿sí? Hasta ahí estamos con lo que sería ejemplos de sistemas manuales y ejemplos de sistemas automáticos. Y por este lado, viene ya apareciendo este título que es importante tener en cuenta, lazos de control, o como yo también le digo en algún momento, bucles, ¿sí? O lazos. Cuando hablamos de bucle, estoy diciendo de que de un punto que parto, llego hasta esto, digamos que va a ser el punto A y el punto B. Yo empiezo en el punto A y termino en el B, pero ahora, una vez que yo llego al punto B, hago una comparación de lo que quiero obtener o no y luego regreso al punto de partida, ¿sí? En el caso de ser cerrado se da esta situación, si no directamente este bucle termina saliendo. Entonces vamos a decir que cuando sale ya termina, no vuelve de nuevo a hacer una comparación con la entrada, es un bucle. Vamos a poner acá, voy a
poner escrito, es un bucle o lazo abierto. Y en el caso de que si fuera que sigue haciéndose ese control constantemente, ¿sí? Se sigue generando, vamos a poner un poquito más abajo, comparando la salida con la entrada de las variables que yo estoy controlando, lazo cerrado, ¿sí? O bucle, vuelvo a repetir, eso que les quede como ejemplo. Bien, nos dicen que bueno, tenemos que tener en cuenta la diferencia entre un sistema manual y automático. Ahora tenemos que ver qué se denomina o qué característica tienen los lazos de control. Acá nos dice que tenemos que hervir agua fría que lleva una olla en una cocina de gas. Tenemos una olla llena de agua y queremos hervir esa agua. ¿Qué podemos hacer? Encendemos la hornalla, regulamos el fuego, colocamos la cacerola, bueno, en este caso la olla, la cacerola, como lo quieran llamar, en la hornalla y nos retiramos a realizar otras actividades. ¿Qué va a pasar? Que el agua que empieza a calentarse, aumenta la temperatura, hierve y llega al punto de ebullición. Y la llama de la hornalla sigue encendida y el agua empieza a desbordarse, con el riesgo que pueda apagarse la llama de la hornalla. Y si se apaga la llama de la hornalla, no implica que se corte el gas, implica que va a seguir saliendo el gas. Y si, por ejemplo, viene alguien, prende digamos, pasa una hora, nos olvidamos, nos fuimos a dormir, sería muy raro, ¿no? Pero pasa una media hora, una hora que no volvemos a ver la olla, y antes que yo llego, alguien va y enciende un fósforo, ya sabemos qué está pasando en ese caso. Va a haber un problema grave que implica seguramente un accidente. Eso tener en cuenta. ¿Y qué tenemos o qué tendríamos que tener en este caso? ¿O qué podríamos hacer para evitar esa situación? Que hubiera algún sistema dentro de lo que es el horno que automáticamente actúe evitando esa situación, cortando las válvulas de paso de gas. Bien, acá nos dice que podemos detectar que en la primera situación el hecho de que el agua esté hirviendo no tiene ninguna acción sobre la llama de la hornalla. Sí, está bien. Y después nos dice la segunda posibilidad. Dice que encendamos la hornalla de gas, regulemos la llave, coloquemos una cacerola, bueno, la olla sobre la hornalla, permanezcamos frente a la cocina observando el agua de la cacerola, y en este caso estamos controlando nosotros, el agua comienza a calentar, y bueno, genera todo el proceso hasta que hierve, y luego nosotros automáticamente cerramos, bueno, nosotros no automático porque somos ya seres que verificamos, regulamos y actuamos o mandamos, ¿no? O gobernamos. En este caso, automáticamente cierre el paso de gas. Bien, ahí vieron dos opciones. Una en la cual el sistema sigue su curso y puede pasar cualquier cosa, y en la otra estoy yo controlando y viendo. Eso es clave para tener en cuenta lo que es, en este caso, cómo un sistema puede generar una acción sin la necesidad de un ser humano. ¿Cómo vamos a poder llegar a eso? Bien, sistemas de lazo abierto y sistemas de control de lazo abierto y sistemas de control de lazo cerrado. Tengamos en cuenta eso en sí. Es sistema de control, porque si decimos sistema de lazo abierto y sistema de lazo cerrado, por ahí puede ser, nos confunda el tema. No estamos hablando del sistema de control. Bueno, en este caso los abiertos, como yo le decía, la señal de salida no afecta al funcionamiento del sistema total. Acá tomamos un ejemplo del horno microondas que yo le decía que no es un sistema cerrado, es un sistema abierto todavía, porque depende, pero ya tiene un cierto grado de automatización, pero todavía no es cerrado. Porque no tiene un sensor de temperatura de los alimentos, no se sabe a qué temperatura es la ideal de eso. No es que yo pongo un pedazo de pan y le digo, bueno, toco un botón, listo, ya se va, o una masa, por ejemplo, yo pongo una masa en el horno de microondas y digo,
me voy a dar una ducha o me voy a jugar a pelota y voy a volver y ya va a estar el pan. No, porque no tiene ese sensor de temperatura en sí del alimento. Tiene que haber sí un cierto tiempo de proceso que vamos a calcular. Nosotros solamente ponemos el tiempo. Ponemos 5 minutos, 10 minutos. ¿Cuánta potencia? Le damos el encendido o arrancar al microondas y empieza. El microondas, la única diferencia con lo que tiene con el de gas es que el de gas actúa por el mismo fuego. En el caso del microondas hay un sistema de radiación, en este caso, que no es radiación dañina, sino son microondas que van a ir generando un cierto efecto sobre el alimento que nosotros queremos cocinar y va a mover las moléculas y por el medio del movimiento de las moléculas va a empezar a calentar el alimento. Simplemente eso. Ahora, genera el mismo grado de calor que lo haría el horno de gas, pero de una forma distinta en los tiempos y en el modo, ¿no? Porque uno utiliza el gas, fuego directo, y el otro usa microondas para calentar a través del movimiento de los átomos, ¿sí? Del alimento. En el caso principal del agua, más que todo, del agua que tiene el alimento, ¿no? Bien, entonces, no podemos confiarnos del microondas, vamos a tener que seguir viendo el tiempo y una vez que termine el tiempo, si no hicimos bien la colocación del alimento para ese tiempo, puede haber problemas. Si yo, por ejemplo, pongo una taza de agua, la quiero calentar, pero le doy la máxima potencia y la pongo 1 hora, seguramente el agua que esté en el vaso o lo que sea va a empezar a ebullicionar y va a generar mucho vapor dentro del microondas y eso puede generar un gran problema. O directamente puede saltar todo el agua dentro del microondas y generar un problemón gravísimo, ¿no? O un alimento, yo pongo una empanada que quiero que se caliente, le pongo el máximo, seguramente que la empanada va a explotar dentro del microondas por la cantidad de calor que tenga también, que ya me pasó, eso también. Por eso le digo el de la empanada. Una vez puse una empanada, la dejé un ratito, pensé que era la suficiente potencia y cuando me doy cuenta, ¡pum!, explotó. Y bueno, tenés que limpiar todo el microondas, no pasó nada, pero es un lío. Bien, en el caso de los sistemas de lazo cerrado ya implica que tiene que haber una realimentación. Igual esto lo vamos a ver con ejemplos de esquemas, ¿sí? Vamos a ver el esquemita de cómo sería la realimentación. Pero para que ya vayan sabiendo, la realimentación está dada por en principio, un sensor que va a estar actuando, va a estar midiendo las variables de entrada y la variable de salida. Y ese sensor, que va a ser el elemento de realimentación, va a dar la orden al actuador o va a dar la orden al elemento comparador que va a ir comparando las señales de entrada con las señales de salida del sistema de control. Yo tengo una señal de entrada, una señal de salida que vuelve de nuevo una vez que pasa por ese sensor. Fíjense en esa palabra sensor, va a estar siempre muy tenida en cuenta. Vuelvo de nuevo a lo que es la huerta. La huerta, nosotros tenemos que controlar ¿qué cosa de la huerta? La humedad. La humedad se va a controlar a partir de que yo mida los valores. En este caso, ¿qué quiero controlar de la huerta? La humedad. ¿Y cómo lo controlo? Mediante un sensor que me permita medir esa humedad. Ahora, ese sensor es específico para humedad, nada más que humedad. ¿Sí? No, si yo quiero hacer otra cosa, tengo que usar otro tipo de dispositivo. Ese sensor, una vez que reciba la señal de humedad que nosotros en algún momento le vamos a programar anteriormente, ¿y dónde lo vamos a programar? En una placa de controladora, por ejemplo, ¿no? Una placa controladora que vamos a poner que el sensor cuando llegue a medir 30 grados de porcentaje de humedad, automáticamente llega a ese punto, va a dejar o no pasar agua. Si es más del 30% de agua, imaginémonos que el 30% sea suficiente de humedad para la planta, tenemos que cortar el paso, ya no va a pasar más. Si ya es más del 30% es porque tiene mucha agua. Si tiene menos del 30%, automáticamente las válvulas, el actuador, digamos, se va a mandar una señal al actuador, a la válvula,
para que deje o no pasar agua. En este caso, la válvula, ¿cuál va a ser? En este caso, tenemos un dispositivo que es una termo, en este caso, un elemento que va a permitir salir el agua y va a estar conectado también conectado a la placa controladora, el sensor de humedad y la válvula de paso de agua. ¿Sí? Y esta válvula de paso de agua, ya igual después lo voy a mostrar en un video para que vean un ejemplo, y va a estar actuando. En ese caso, ese sistema, fíjense en ustedes que va a estar constantemente, mientras tenga electricidad, los componentes y demás, y haya un depósito con agua, haya mangueras y demás, ese sistema va a estar funcionando constantemente. Llega un punto en el cual la humedad es suficiente, se corta. Falta agua, vuelve a seguir el sistema funcionando. Es un ciclo cerrado, por eso en este caso le digo ciclo o bucle o lazo cerrado. Bien, hasta ahí quiero que no se olviden esto. Lazo abierto es cuando el sistema tiende a no tener tanto control, digamos, hay un control, pero no es un control cerrado, es un control abierto en el cual yo veo que se cumple el proceso, bueno, listo, se terminó. Tengo que iniciar el proceso manualmente o lo que sea. En el caso del sistema de lazo, el sistema de control del lazo cerrado, el sistema está siempre controlando la entrada y la salida. El sistema de control va a estar en relación a lo que está pasando en la entrada, lo que está pasando en la salida, y eso va a estar relacionado con un controlador, un sensor y un actuador que va a seguir o no el funcionamiento del equipo. En este ejemplo que yo les di es el caso de la huerta. Eso tengamos en cuenta. Después hay otros elementos también, ya vamos a ver aquí que aparece como el ejemplo del las señales de errores. ¿Sí? Eso tengamos en cuenta que esas señales de errores están dentro del sistema de control también. Ya vamos a ver cuando veamos también señales de control. ¿Sí? Eso va a ser otro apartado, aparte de esto, va a ser señales de control. Bien, antes de seguir, Antonella, ¿vos me estás escuchando bien? Bien. Tatiana, ¿mejoró o no tu audio? Parece que no. Sigue complicada. Hola, Talía López, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando bien? López Talía, o me hace así me puede hacer un ok, si quiere, ¿no? Si no, no me haga ningún ok para saber si está ahí o no. Puede ser que ha dejado el celular ahí, me fui a ver la película y volví en... Ah, sí, estoy sí, el profesor acá. Listo. Bueno, Gilda, ¿tú me estás escuchando? Gilda. Muy bien, muy bien. Ahí está, Gilda. Ok, bien. Tatiana, te pregunto por las dudas. ¿Sigue medio fea la conexión? ¿O más o menos? ¿O para atrás? Bueno, No se escucha muy bien. bueno. Igual después, como te digo, subo el video de esto y después tratar de verlo de nuevo. ¿Dale? Bueno, profe. Bueno. Dame ejemplos al respecto de artefactos de control manual. Me ponen acá la llave de luz, la válvula de agua, en este caso para pasar o no el agua, y una aerosol. ¿Sí? Son ejemplos manuales de control, para pasar la energía eléctrica, para pasar agua o para pasar un gas, en este caso puede ser un ray o puede ser un desodorante de perfume. Controles semiautomáticos, heladera, lavarropa, microondas. En este caso, cuando hablamos de semiautomáticos, estamos generando una relación con lo que serían lazos abiertos. Alarmas contra robo, iluminación pública, ya estamos hablando de lazos cerrados. Bien, acá tenemos un pequeño cuadro donde nos dice qué es lazo abierto y qué es lazo cerrado. Por ejemplo, el aire acondicionado nos dicen que es cerrado, alarmas contra robos son abiertos, apertura de puertas automáticas de un supermercado o de otro lugar, pueden ser, ¿no? También son cerrados, batidora eléctrica, lo usamos manualmente, es lazo abierto,
caloventor es abierto, control remoto abierto, y así sucesivamente. Y le da varios ejemplos al respecto, ¿sí? Bien, si ahora puede ser que mi conexión se ponga un poco lenta, porque ahí ya me salió un cartel que está inestable. Si no me escuchan bien, disculpen, ¿no? Bueno, acá tenemos una pequeña anécdota de las tecnologías de trabajo, pero esto no me interesa tanto. Lo que me interesa es ahora la otra parte, que es tipos de lazos de control. Como les decía, seguimos con lo mismo, pero seguimos profundizando un poco más. Bueno, acá voy a tener que actualizar la página porque estuve mucho tiempo desconectado. Eso sí pasa, a veces les puede pasar esto. Tienen que actualizar la página y volver de nuevo. Si quedan mucho tiempo inactivos en la página, es como que les toma que han salido y bueno, tienen que volver a activar todo. Bien, acá están los ejemplos que yo les decía de el gráfico. Tenemos, este es un sistema de diagrama de bloques. Tenemos la entrada, ¿sí?, de lo que es el sistema. Tenemos el elemento de entrada que va a entrar, va a ser parte de este sistema de control. Elemento de control, elemento de corrección, el proceso y la salida. Esto sería algo lineal, pero le dicen abierto, porque no está cerrado, está abierto este lazo. En este caso, viendo lo anterior, por ejemplo, el control remoto, o el microondas, o el caloventor, nosotros tenemos que solamente ir controlando, ¿qué cosa? La temperatura, por ejemplo, en el caloventor, la temperatura, el elemento de control van a ser las perillitas para ver si quiero más o menos calor. Va a haber un elemento de corrección, en el caso de que, por ejemplo, llegara a haber un fallo o algo, puede haber una corrección interna, y el proceso va a ser que va a salir el calor. Y la variable va a ser la temperatura, en este caso deseada por mí, pero va a ser manual, la perilla, yo voy a poner tanta temperatura, va a salir y nada más, ¿sí? Acá nos da un ejemplo de la ropa, en el caso de un lavarropas, semiautomático, ¿sí? Yo pongo el ciclo de lavado, tengo un interruptor, el motor de bomba para que funcione, la lavadora empieza a trabajar y obtenemos la ropa limpia. Pero tiene que ser a partir de ir seleccionando los ciclos de lavado. Si yo quiero ropa de tipo tela, de algodón, o si quiero de tipo ropa plástica, tengo que separarla. No lo va a tener en cuenta. Aquí si yo pongo ropa blanca y ropa de color, no lo va a tener en cuenta el lavarropa. Va a ser toda una sola mezcla y lamentablemente si no tuvieron suerte y no se dieron cuenta, va a haber un problema, ¿sí? En el caso del sistema de lazo cerrado, ya vemos acá un ejemplo que es más complejo, donde ya vemos, además de lo demás, del elemento de control, del elemento de corrección y del elemento de proceso, se suma este dispositivo que le dije que era el elemento comparador y el elemento de medición o la realimentación, que en este caso es el sensor, ¿sí? Vamos a poner, es el sensor que va a actuar aquí, en este caso. Dentro del elemento de proceso podemos poner actuadores, ¿sí? Y después la variable, siempre que va haciendo este proceso, va a estar automáticamente controlado. Acá tenemos un ejemplo. Decimos que tenemos un termostato, tenemos la temperatura y el termostato va a permitir levantar la temperatura. Pero ¿de qué va a depender el termostato que actúe o no? Del sensor. Si este sensor indica que la temperatura bajó o subió, va a dar la orden de que el termostato actúe para que funcione, por ejemplo, algún aire acondicionado o el elemento que esté funcionando a través de temperaturas, y va a generar esa temperatura deseada. Yo quiero, en este caso, que haya 20 grados. Esto va a funcionar siempre y cuando estos dos elementos en principio, el termostato y el sensor, se relacionen. ¿Con quién? Con la temperatura. Y van a ir generando interacción. ¿Quién va a interactuar acá con el elemento comparador? La temperatura. Si acá la temperatura es más, ¿sí?, yo tengo que hacer actuar todo el sistema para que baje la temperatura a menos.
Y si ya la temperatura es mayor, si aquí ya aumenta a más la temperatura, se tiene que generar esto. Siempre tiene que haber un más y un menos, y si hay un más y un más, se tiene que activar el proceso de acción del sistema. En este caso, teniendo en cuenta lo que sería un sistema de control cerrado. Aquí nos dan ejemplos de sistemas de lazo cerrado de nuevo. En el caso de lo que sería abierto, tenemos el semáforo. El semáforo no actúa de forma automática, actúa por medio de un tiempo nada más. Pero si en ese caso, imaginen ustedes, hay un embotellamiento, hay alguien que está cruzando de forma equivocada, no va a automáticamente activarse el color rojo. El sensor, lo que es el semáforo, actúa por tiempo. No le importa a su alrededor. Funciona de esa forma. Cambia de colores en un tiempo determinado. Nada más. Ahora, hay sistemas de semáforos inteligentes que van a actuar dependiendo de la hora del día. Por ahí hay días o momentos en los cuales el tránsito necesita que sea más veloz y por ahí puede medir la cantidad de tráfico, pero son semáforos más avanzados. En la mayoría de los casos, los semáforos son bastante simples y de tipo, en este caso, lazos abiertos. Y ya con el lazo cerrado, volvemos con lo que son los aire acondicionados como ejemplo, que ya vimos acá el ejemplo del lazo cerrado de lo que es el esquemita, ¿sí? Pero volviendo a lo que es el ejemplo, tendremos un aire acondicionado. ¿Y cómo funciona? Bueno, en este caso a través de distintos componentes. Y acá vemos de nuevo un diagrama de bloque de lazo abierto, vuelven con otro ejemplo, y un lazo, en este caso abierto, con sus distintos elementos. Tenemos otra palabra que aparece acá que son los transductores. Sensores y transductores, en algunos casos todo sensor es un transductor, pero no todo transductor es un sensor. Ya vamos a ver por qué. Bien, está quedando 2 minutos. Tenemos la opción de continuar todo ahora. No va a ser difícil, digamos, no es tan complejo lo de hoy. Pero puede ser, después no sé qué les conviene a ustedes, si seguir todo ahora y, bueno, así vamos adelantando y después no tenemos tanto problema. Si no, mañana tenemos que volver, porque ahora se va a cortar. No va a haber problema de que vuelvan a conectarse por esas casualidades. Talía, Gilda, Tatiana o Antonella. ¿Alguien tiene algún problema de que volvamos a un poquito más? Porque nos quedaría todavía un poquito más de sensores y después ya le explicaría la actividad, que es algo no tan complicado para mí, ¿sí? Quisiera saber eso. Antonella, ¿vos tenés algún problema ahora de continuar? Bueno, Gilda, en tu caso, ¿tenés algún inconveniente o no? ¿Tenés que ir a otro lugar? ¿O todo bien? Si es todo bien, ok. Si es todo mal, a manito. Bien. Igual esto va a quedar grabado. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Dicen que los que controlan el sistema son los transductores y con un actuador. Yo tengo que tener un transductor o sensor. Este también puede ser un sensor, pero en la mayoría de los casos son transductores. ¿Qué es un transductor? El transductor es aquel que cambia un tipo de señal en otra. Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando, estoy generando audio y ese audio cuando llega, en este caso a los auriculares de ustedes, antes de que llegue tiene que transformarse ese sonido en electricidad. Entonces, el micrófono va a transformar esa señal audible en eléctrica.